Como todos los podcasts, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en alguna parte del mundo es una de estas cosas. Este se llama Diplomacias y está hecho para usted. We will make America great again. 向洛佩斯总统 There is no planet B. There is no planet blah. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен? Una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Diplomacias, con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto. ¿Cuántos países del mundo pueden decir que son amigos de China, de Rusia, de la Unión Europea y de Estados Unidos al mismo tiempo? Kazajstán recibe la inversión de la Unión Europea. Tiene el interés de Estados Unidos en sus minerales críticos y tierras raras. La historia y una larga frontera, la más larga del mundo terrestre, la une con Rusia. Y China espera que sea su puerta a la ruta de la seda, que por una tierra nueva la une al resto del mundo. Durante miles de años, Centroasia ha sido un gigantesco nowhere en la historia y en la geografía. Pero en este siglo tan turbulento se ha convertido en la encrucijada que las potencias mundiales ya no pueden ignorar. José Luis, y para hablar de esto, ¿a quién tenemos otra vez? Pues bueno, tenemos a uno de nuestros más longevos amigos y antiguos y amigos de verdad, que es el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Kazajstán ante el Reino de España, don Danat Musayev, que nos va a hablar de su país. Una persona, además, que como diplomático tiene una larga trayectoria y muy vinculada con España, ¿no? Ha estado en diferentes ramas del Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto de tema económico y esencialmente en el departamento destinado al área de Europa, ¿no? Y más en concreto, esencialmente, ha ejercido diversos cargos durante su vida diplomática en España, ¿no? Entre los cuales pues destaca desde luego el cargo de consejero que estuvo aquí, también de cónsul en Barcelona, y ahora pues bueno, pues está embajador, pero casi sumando todos los cargos, que podríamos decir 14 años o 15 años, un poco que ha estado viviendo en España, o sea que casi es más español que muchos personalidad y nos conoce perfectamente, ¿no? ¿Se siente español, embajador? Sí, seguro. Usualmente estando en España. ¿Sabe hacer paella, tortilla de patatas? Tortillas de patatas. Bueno, suficiente. Aprobado. Se le da el carnet de identidad inmediatamente. ¿Por dónde empezamos? ¿Por las reformas constitucionales o por la situación geopolítica? ¿De qué le apetece más hablar a un embajador? A mí me apetece hablar de gastronomía, pero vamos a, vamos a hablar, yo creo que sí, si les permite, voy a empezar con el agradecimiento a usted, señor Nieto, y al señor Orella por esta gran oportunidad. Y yo creo que como ustedes son anfitriones, yo creo que deciden ustedes, yo a su disposición. Pues vamos a empezar con la geopolítica. Corremos, hay tiempos turbulentos. He hablado con un amigo que sabe mucho de esto, es como le ha pasado a un amigo mío y vamos a consultar y tal, ¿no? Un amigo mío que me ha expuesto lo siguiente, a ver qué le parece a usted. Como el estrecho de Hormuz está bloqueado y parece que vamos a tener bloqueos y que las rutas marítimas internacionales han dejado de ser jurisdiccional, militar y geopolíticamente seguras, pues a alguien se le ha ocurrido que en vez de que el Golfo Pérsico sea ese oasis de paz que parecía, lleno de museos, de dinero, de Ferraris, de todas esas cosas, pues ¿por qué no vamos a hacer esto en Centroasia en vez de en un sitio tan complicado que hay iraníes, ayatolas, wahabistas, yihadistas, todo eso que no tiene Centroasia y especialmente Kazajistán? Así que la pregunta planteada, como lo hacía mi amigo, era, ¿puede ser Astana el nuevo Dubái? Hemos empezado fuerte, ¿eh? Sí, muy fuerte. La verdad que nosotros pretendemos hacer de Astana no Dubái, ni sustituir a Dubái, sino que pretendemos hacer de Astana Astana. La palabra Astana significa capital. Uh-huh.
que nosotros queremos desarrollar nuestra propia identidad internacional, nuestra propia imagen, que nosotros yo creo que con éxito estamos mostrando a todo el mundo durante los últimos más de 3 décadas, porque este año nos cumple 35 años de edad de nuestro país. Y la verdad que sí, últimamente por razones geopolíticos, sí, todo el mundo ya ha empezado a mirar hacia Kazajstán, hacia Asia Central, como la alternativa, por ejemplo, al Hormuz. Yo aquí quiero decir que nosotros no queremos aprovechar, digamos, de la situación, sino que siempre estábamos promoviendo a Asia Central como el sitio o como un nudo de las rutas de tránsito entre Asia y Europa. Por ejemplo, porque a través de Kazajstán, del territorio de Kazajstán, pasa por lo menos, según mi conocimiento, 10 diferentes rutas de tránsito internacionales. Ujú. Como del norte al sur, tanto del oeste al este y al revés. Y por eso, durante los últimos, por ejemplo, 15 años, nuestro gobierno ha invertido más de, no sé, decenas de millones de dólares en el desarrollo de nuestras infraestructuras, de ferrocarriles, de autopistas, y ahora estamos desarrollando mucho, invirtiendo en los aeropuertos, en air cargo, cargo aéreo, como las Y oportunidades. en los puertos. En los puertos, sí, sí, sí. La Unión Europea representa en este momento como el 42% de la inversión extranjera en Kazajstán, ¿no? Pero Kazajstán la conocemos esencialmente por su sector de hidrocarburos. ¿Cuáles son los sectores tecnológicos, industriales que considera prioritarios para atraer inversión europea a Kazajstán? Teniendo en cuenta que es un país que es 5 veces España, para que sepan Sí, sí, nuestros caben 5 oyentes. Españas en Kazajistán. Sí, es verdad que la verdad que para nosotros, como bien ha dicho el señor Roya, Unión Europea es nuestro socio comercial número uno, es nuestro inversor extranjero número uno. Entonces, lógicamente, nosotros quisiéramos aprovechar y profundizar nuestras relaciones económicas y de inversión con la Unión Europea. Y aquí, por supuesto, como tenemos muchos recursos naturales, una de las prioridades son, por supuesto, los recursos naturales. Somos número 3 proveedor del petróleo a Unión Europea. Esto Ah, es muy desconocido. sí, somos su número 3. Yo pienso que si le preguntas a alguien cuál es el principal socio comercial de Kazajistán, diría, pues, China o Rusia, claro. Son uno de los principales, pero en general, en conjunto, Unión Europea es el número 1. Y también, pero también, por ejemplo, en 2022, si no me equivoco, firmamos con Unión Europea, nuestro primer ministro firmó con señora Ursula von der Leyen un convenio la esfera de tierras raras. Mm. Tenemos muchas tierras raras, tenemos 19 o 17 tierras raras entre los 25 que son Según mis necesarias. datos, 16 de 22. Oh, 16 de 22. Según la eso. propia Unión Europea. Puede ser. Entonces, no es muy, digamos, principal. Lo más importante que quiero decir que la mayoría de las tierras raras que ahora son necesarias para la Unión Europea, nosotros podemos proveerlo. Y tenemos un marco jurídico ya firmado con la Unión Europea para que las empresas europeas operan y vienen a Kazajstán para trabajar en Kazajstán en este sector. Pero aparte, también la señora Ursula von der Leyen, estando en Samarcanda, en Uzbekistán, en 25, 24, reuniendo con los 5 presidentes de los 5 países de Asia Central, anunció de que 12.000 millones de euros Unión Europea está previsto para invertir en Kazajstán, sobre todo en la estructura transitaria de la región. Claro, pongamos un poco en contexto a nuestros oyentes, y es que
con todos los problemas de las rutas marítimas. Voy a insistir sobre ello porque me parece muy importante. El corredor, el middle corridor, el corredor del medio ha tomado muchísima importancia. ¿Qué alternativas había? El corredor de arriba era el que pasaba por Rusia, pero la situación internacional hace que este corredor no tenga un futuro inmediato, por lo menos, que se pueda tener en cuenta. Y el corredor de abajo, que es el de Suez, significa pasar por las zonas conflictivas. El asunto es ¿qué queda? Pues queda el corredor del medio. Y el corredor del medio es Kazajistán, desde China, el Caspio, desde donde se puede llegar a los gaseoductos en que se puede inyectar el gas. Por eso decía que la zona de Centroasia, con sus 5 repúblicas, ha estado en el nowhere de la historia y la geografía, pero que en el siglo XXI ahora es el cruce de todo lo que es posible. Lo que es posible. Pero además la situación de Kazajistán en este momento es como lo contrario a una tormenta perfecta. Es como la situación perfecta, porque están los hidrocarburos, están estas buenas relaciones del equilibrio diplomático que mantiene Kazajistán con las grandes potencias, pero asisten además datos curiosísimos como que Kazajistán tiene prácticamente el monopolio de la producción de uranio en el mundo. También. ¿Y qué significa esto en un momento en que no hay petróleo? Pues que quien quiera hacer centrales nucleares va a tener que contar con él. Pero ustedes, ¿dónde meten la alegría? Porque no les debe de caber en el país, ¿no? La verdad que sí, que por lo menos 40% de 42 según mis datos. Oh, 42, corrigiendo sí, el embajador, 42. me siento un poco mal, pero... No, muy bien, que 42% del mercado mundial de uranio controlamos nosotros, es verdad. Y la verdad que como productores de uranio, yo sé que, por ejemplo, las acciones de nuestra empresa pública que produce este uranio, Kazatomprom, está subiendo porque, porque la verdad que considerando de que ahora data centers, ahora muchos países están diciendo que vamos a desarrollar la energía nuclear o con los pequeños reactores o con grandes reactores, y hay muchos ahora planes de construcción de diferentes centros de energía nuclear en todo el mundo, incluso en Kazajstán también. Entonces, por supuesto, aquí tenemos digamos, vemos mucha oportunidad y queremos aprovecharlo, por supuesto. En ese sentido, nosotros tuvimos un referéndum hace un par de años, donde nuestra gente votaron a favor de construcción un centro nuclear en Kazajstán, y al final nuestro gobierno ha decidido a construir 3 centros nucleares. Y ya están haciendo las obras, casi empezaron las obras de construcción de la primera centro nuclear de energía nuclear en Kazajstán, y esto que puede dar a nosotros más valor añadido a nuestros productos de uranio, por supuesto. Y aquí, por supuesto, aparte, no mucha gente en este mundo sabe de que el banco de uranio poco enriquecido de la Organización Internacional de Energía Nuclear está en Kazajstán. Hay un banco de uranio poco enriquecido de la Organización Internacional de Energía Nuclear, que está en Kazajstán, y también es una muestra de nuestro papel, por supuesto, en la esfera de energía nuclear. También es la confirmación de nuestra de confianza, ¿no? Por sobre todo las potencias grandes del mundo hacia Kazajstán en este ámbito, porque, claro, es obviamente que este asunto es muy delicado. Muy delicado. Sí, especialmente ahora. Bueno, si no es muy enriquecido. ¿No? Sí, pero por supuesto, de todas maneras, esto un señal muy concreto de que hay una confianza en Kazajstán muy grande en este sentido.
hemos hablado un poco de ese determinismo geográfico que parece que favorece ahora a Kazajstán, pero podríamos hablar también de que existe como un modelo centroasiático cultural un poco para todo este aspecto. Me explico. Kazajstán en el pasado recibió muchas poblaciones por las deportaciones de Stalin, etcétera, y ahora resulta que también existe una estabilidad, un diálogo, una tolerancia, porque hay kazacos de diversos orígenes, de diversas religiones. También existe una cultura propia del pueblo nómada que siempre recibe al de afuera como un huésped y se le atiende. Ese pozo cultural, ese pozo también de vivir incluso la religiosidad, sea la musulmana, sea la católica, sea la ortodoxa, la judía, la budista, que existe allí en ese ambiente de convivencia de que todos son kazacos y llevan ya ese transcurrir, es también un camino mental para explicar un poco toda esa relación positiva que se tiene con Estados Unidos, con Turquía, con Rusia, con China, con los países árabes, con la Unión Europea. ¿Cuál es ese camino también intermedio, no geográfico, sino cultural, que hace del kazaco un buen amigo para gente tan diversa? Muchas gracias por esta palabra. Yo quisiera aquí decir mi propia experiencia un poco para explicar la situación real en Kazajstán. Yo crecí en la ciudad de Almaty, donde es una ciudad muy vibrante, más grande de Kazajstán, antigua capital, que era una capital durante 7 décadas. Y por eso hay mucha gente diferente de todo el Kazajstán que vive en esta ciudad. Y yo crecí en esta ciudad entre los coreanos, griegos, alemanes, kazajos, rusos, ucranianos, de diferente religión, diferente etnia. Y la verdad que nunca me sentí, nunca pensé en las diferencias culturales ni religiosas. Porque cuando eres pequeño, celebres todas las fiestas, religiones y étnicas, digamos, católicas, ortodoxas, musulmanas, budistas, te da igual, porque todo esto son fiestas. Entonces, es algo natural para nosotros que nunca hacemos una diferencia entre... Pero, embajador, usted se ha españolizado, sin duda, se apunta a todas las fiestas. Ah, sí. No, aquí. Mañana es San Isidro y ya estamos Exactamente. preparándonos en casa para eso también. Muy bien, muy bien. Y la verdad, y en Kazajstán, en este sentido, por supuesto, hay una tolerancia que es algo natural, que la gente no piensa en esto diariamente, que lo percibe de una forma natural, lo crece en esta atmósfera. Y por eso no da cuenta de que es algo único, ¿no? Pero después cuando creces y ves en el mundo, ves que sí, que la verdad que nosotros por lo menos quisiéramos mostrar nuestro modelo natural de convivencia, que se puede de una forma natural convivir entre las etnias, entre las regiones diferentes, y lo queremos mostrar. Y por eso, por supuesto, no me canso a decir que una vez en 2 años nosotros siempre organizamos un congreso de los líderes de religiones tradicionales del mundo en Astana. Para nosotros, y yo creo que es un éxito. El anterior Papa Francisco estuve hace también 2 o 3 años en Astana haciendo una misa. Ha sido un éxito total, porque han venido la gente de todo el mundo para participar en esta misa, y para nosotros ha sido muy importante, y organizamos todo lo posible para que pase esta misa de una forma más cómoda posible para todos los creyentes católicos, por supuesto. Esta falta de yihadismo es otra ventaja de Kazajistán. ¿Cómo consigue esto? A mi opinión personal, no como embajador, quiero decir que quizá es también gracias a nuestra cultura nómada, que, como ha dicho el señor Reyes, que es verdad que por razón de ser nómadas, y cuando mueves mucho y no ves mucha gente, y cuando ves a una persona siempre lo invitas a tu casa, siempre aprecias a cualquier huésped y lo percibes muy bien, y lo toleras
de una forma natural cualquier cosa. Y es algo natural de rechazar cualquier cosas radicales, en cualquier, no solo en religión, sino en todas las partes, en todas las esferas de la vida. Por eso yo creo que eh, los kazajos, por ejemplo, históricamente nunca hemos sido muy radicales en algo, especialmente en la religión, y por eso para nosotros es algo no natural de ser radicales religiosos, ¿no? Por eso yo creo que es uno de los factores importantes que influye de que no hay no hay unos radicales religiosos en Kazajstán. Yo aquí, la verdad que también, si me permite expresar mi opinión personal, que aquí se dice en el mundo ahora mucho sobre yihadismo, sobre radicalismo de Islam, pero la verdad que hay radicalismos de diferentes religiones, entonces eh, vemos esto en diferentes partes del mundo. Y lo que realmente nosotros, en Kazajstán también es una cosa, puede ser interesante para los españoles, que en Kazajstán nosotros también tuvimos las iglesias muy antiguas del cristianismo, Ujú. Nestorianos. Nestoriana, exacto. Y también habían budistas también en nuestro territorio. Entonces, también hay una religión que se llama zoroastrismo, que también nosotros consideramos o pensamos de que el zoroastrismo, digamos, nació en el territorio actual de Kazajstán. Y por eso yo creo que aquí también hay esta tolerancia. Incluso cuando eh, Kazajstán también estaba históricamente en el núcleo del imperio del Chingis Khan, y yo creo que también es un hecho de que los guerreros de Chingis Khan siempre han sido tolerantes a cualquier religión. Nunca han tocado a la estructura religiosa, digamos. Y por eso yo creo que esto es también uno de los factores. Pasando al bloque y último bloque de las reformas políticas y constitucionales de marzo, que entran en vigor en julio, ahora vamos a hablar de ellas. Una última pregunta sobre lo cultural, aprovechando que la propia Constitución, la nueva Constitución, dice en su preámbulo que persigue la continuidad de la historia milenaria de la Gran Estepa. Se está vacunando Kazajistán contra una cultura global, homogénea, plana, mediocre, en algunos casos woke, ¿no? ¿Está haciendo esto Kazajistán? Esto es para decir que no es contra alguien o algo. Sí, Es- lo es, embajador. Ah, porque no, hay quien ataca. O sea, valores. La Constitución habla de valores tradicionales, Sí, morales. sí. Y de lo que yo he hablado está en contra de todo eso. Si es en contra, vale, pero aquí nosotros votamos a favor de esta Constitución porque nos gusta guardar nuestros valores tradicionales. Hay que Ah. aclarar que la Constitución, perdón, Sí, declara a Kazajistán un Estado laico, sí, pero sí. apoya los valores tradicionales familiares. Exacto, morales. exacto. Y esto es claro, sí, es claro. Yo que no quiero esconderlo, pero sino que yo creo que más subrayar que queremos tener nuestra democracia plena, pero con nuestra propia cara tradicional, guardando nuestra identidad. Es, por ejemplo, si va alguien a viajar a Japón, ¿quién va a decir que no es una democracia? Es una democracia, pero con una cara japonesa, muy O tradicional. Corea del Sur. O Corea del Sur, por ejemplo, que tiene su propia identidad, que la gente aprecia mucho su historia, su tradición, su cultura. Es lo que nosotros pretendemos y queremos. En este mundo tan globalizado, quizá,
y con el Internet e influencias diferentes, nosotros queremos guardar nuestra propia identidad. Yo creo que no es algo malo, sino que al revés es algo bueno que nosotros queremos. Porque cuanto más diferentes culturas y religiones hay, enriquece este mundo al final, globalmente. ¿Qué ha pasado con el referéndum? Pues que ha habido un referéndum en marzo, Ujú, este último marzo, para reformar una constitución que ya había sido reformada 4 años antes, de la que estuvimos hablando la última vez que estuvo aquí, y que ha tenido un apoyo grandísimo, o sea, un 87,15% ha dicho que sí, con una participación además muy alta, ujú, de más del 73%. ujú, Es verdad que no ha sido homogéneo, porque por ejemplo en Almaty la Ujú. participación ha sido muy baja, ujú, del 33%, lo cual algunos interpretan como, no sé si como una protesta, pero por lo menos como un alejamiento, ujú. mientras que en Astana o en otros sitios es altísima, ¿no? Más del 80%. Ujú. ¿Qué lectura podemos hacer de esta nueva Constitución? Bueno, la antigua Constitución se presentó como una reducción en cierta medida de los poderes presidenciales a favor de un parlamento bicameral, ¿no? Ujú. Y ahora tenemos una reforma que si uno hace una lectura, yo no puedo evitar, sé que hemos discutido sobre esto, Ujú. que refuerza la presidencialidad del Estado. Pero más que la presidencialidad del Estado, lo que refuerza es al Poder Ejecutivo. Y yo creo que esto no es un asunto kazajo, creo que es un asunto mundial. Y si no, echemos un vistazo a todas partes, no importa dónde se mire. O sea, si uno mira al otro lado del Atlántico, pues tiene un Trump con poderes ejecutivos muy reforzados. Sé que los kazajos están muy lejos del histrionismo de Trump, ¿no? Pero si mira uno a España, pues también el Poder Ejecutivo quiere primar sobre cualquiera de los otros poderes. O sea, creo que es un asunto que cuando el mundo está en caos, los poderes ejecutivos tienden a reforzarse. Eso puede terminar creando más caos, ¿no? Pero bueno, eso ya dependerá de cada país. Así que tenemos de 2 cámaras a una cámara, un consejo consultivo nombrado por el presidente, un vicepresidente nombrado por el presidente, un tribunal de cuentas y un tribunal supremo y un tribunal constitucional nombrado por... Nadie puede negar que esto es un refuerzo del régimen presidencialista. ¿Por qué Kazajistán coge este camino? Primero quiero decir muy brevemente que nuestro presidente en septiembre pasado inició, dijo, digamos, vamos a cambiar la constitución, digamos, porque propuso el cambio, cambio, no nueva constitución, sino el cambio constitucional, Sí, diciendo que vamos a, propongo a hacer, suprimir la Cámara Alta y hacer el Parlamento unicameral. Y abrió un internet, un enlace para todo el mundo para que lo envíen sus propuestas sobre todo esto. Creó una comisión constitucional donde entraba más de 100, sí, más de 100 personas de todo el abanico de toda la sociedad, de politólogos, según mis sociólogos. datos, 146. Ah, mira, 146, sí. Entonces, he dicho que más de Soy 100. insoportable, no sé. No, no, está bien. Y esta gente, digamos, con 5.000 propuestas que esta comisión recibió de la gente y las opiniones de estos 145, ¿no?, personas en la comisión constitucional, nosotros, al final, la presidenta de la Comisión Constitucional, que es al mismo tiempo la presidenta del Tribunal Constitucional, vino al presidente y dijo, mira, si vamos a introducir todos los cambios que están propuestas, vamos a cambiar más del 80% del texto de la Constitución actual. Entonces, hay sentido de que vamos a aprobar una nueva constitución. En este sentido, nuestro presidente dijo que sí, vale, entonces, pero lo ponemos al referéndum de todo el país para que todo el pueblo kazajo decide directamente si quiere esta constitución nueva o no. El respaldo es incuestionable. Sí, respaldo, yo puedo decir que es verdad, que la gente lo respaldó muchísimo, muchísimo. No es
no es el gobierno o el presidente que dijo que yo quiero más poder o algo así, sino que es la gente que ah, am, en gran parte lo propuso y votó a favor de la Constitución que va a entrar en vigor el 1 de julio. En julio. Y aquí también quiero un poco discutir aquí sobre el reforzamiento, como dice usted, sobre el Poder Ejecutivo. Yo aquí quiero decir que no es un reforzamiento ejecutivo de una forma tan clara, sino que hay pesos y contrapesos. Seguimos con pesos y contrapesos en nuestra Constitución. Yo quiero decir que, a mi opinión, es al revés, es el reforzamiento del Parlamento, del nuevo Parlamento unicameral que se llama Kurultay. Sí, y también con el establecimiento del Consejo del Pueblo, un órgano nuevo constitucional, donde va a entrar gente del pueblo como un mecanismo más para involucrar a la gente, al pueblo directamente en el proceso legislativo, por ejemplo, del país, porque este Consejo del Pueblo, como órgano constitucional, va a tener la iniciativa legislativa, puede iniciar los Es como una segunda cámara, Exacto. pero la elige el presidente. Aquí quiero decir un factor muy importante, de que el presidente no elige al presidente del Tribunal Supremo, lo propone cierto, al cierto. Parlamento, lo propone al Parlamento, Tiene toda la lo razón. propone al Parlamento la candidatura al vicepresidente, lo propone al Parlamento la candidatura a la presidencia del Tribunal Constitucional, Cierto. lo propone al Parlamento y el Parlamento que tiene la palabra última si vota a favor o en contra, pero puede al final votar en Pero contra. sigamos el camino, y no Sí. digo que no haya contrapesos. Sí. Sigamos el camino porque no es un camino al estilo europeo, es un camino distinto. Entonces, Sí. si esta propuesta es rechazada por el Parlamento, si no recuerdo mal, Ujú. 2 veces, Ujú. entonces el tres. presidente puede disolver el Parlamento. Es verdad, pero No hay nada más dócil que un diputado a punto de llegar al paro. no, esto nosotros, Eso sí lo sabemos en Europa. según mi opinión personal, es una cosa más bien que mala, porque No digo que no, por eso quiero seguir el argumento. sí, ¿A dónde llegamos al final? Exacto, porque la verdad que esto es para salir de un posible estancamiento entre los dos poderes, legislativo y ejecutivo, que la verdad no quiero nombrar algunos países concretos, pero sí que vemos en las democracias plenas donde cuando vienen a un estancamiento donde no pueden salir de un... Nombremos España, que lleva sin presupuestos 4 años. No quiero aquí No, comentar pero la nada. nombro yo, la nombro yo. Sí, pero para superar estas cosas, el presidente puede, no es sí que obligatorio que se disuelve, si vota en contra el Parlamento a una candidatura que propone el presidente, sino que puede disolver. Y al final, si lo disuelve para superar este estancamiento, al final, cuando viene nuevo Parlamento, sí, el nuevo Parlamento puede de nuevo rechazar la candidatura del presidente. ¿Y eso qué significa? Que ahora sería, de este momento sería el problema del presidente ahora, Sin duda. que significa que la gente a través de las elecciones parlamentarias dijo a su presidente, oye, esta candidatura no lo queremos. No le dejaría otra salida política. Yo creo que cualquier dimitir. político es obvio que va a pensar 10 veces antes de intentar promover de nuevo la misma candidatura. Yo creo. Sí, porque hay una cosa que está más preocupada que un diputado que va a ir al paro, y es un presidente que va a ir al paro. No, por eso digo que aquí también quiero decir que seguimos siendo la república presidencial, no somos república parlamentaria, somos república presidencial. No significa que algo
antidemocrático. Hay muchas repúblicas presidenciales en el mundo. Francia, por ejemplo, que son países muy democráticos, muy centralizados, con poderes que tiene, por ejemplo, cuando el poder ejecutivo tiene bastantes poderes, pero siempre tiene contrapeso en la cara del poder legislativo, por ejemplo. Pero no olvidamos del poder del Tribunal Supremo, no olvidamos del Tribunal Constitucional que nosotros tenemos. Por ejemplo, incluso el presidente se elige solo una vez para 7 años. El jefe, el presidente o la presidenta del Tribunal Constitucional se elige solo una vez. Entonces, cada cargo de alto cargo en el país, según nueva constitución, se elige, puede ser elegido solo una vez, que es una garantía del cambio democrático. Yo quería preguntar, porque nuestros oyentes desconocen que la sociedad kazaca es muy joven y por lo tanto las reformas políticas han sido muy permeables a las expectativas, a las peticiones de esa sociedad joven. Precisamente muchas de sus reivindicaciones se desarrollan a través del Consejo del Pueblo y principalmente, bueno, pues cómo se ha podido desarrollar, cómo se amolda un poco a esos intereses un poco de esa juventud kazaca, teniendo en cuenta que incluso el gobierno kazaco, muchos de los ministros no sobrepasan los 40 años y muchos han tenido formación en Europa, o sea que no es tanto una isla, sino que conocen perfectamente cómo funcionan los sistemas parlamentarios en Europa y cómo deben desarrollarlos, como decía usted, con ese rostro kazaco, ¿no? ¿Cómo marca un poco, cómo se intenta satisfacer esas expectativas de sectores sociales como los jóvenes o como el femenino, que en el pasado no tuvieron igual esa potencia de voz y ahora sí se les ha dado? Exacto, que por ejemplo ahora tenemos una cuota de jóvenes y de las mujeres y de las personas discapacitados en el Parlamento y es obligatorio. Yo creo que también aquí el medio, si no me equivoco, el medio edad de nuestra población son 29 años. Según mis datos, el 30% menos de 18. Ah, mira. Entonces... Que es impresionante, ¿eh? O sea, Europa es un sitio de viejos comparado con Kazajistán, incluyéndonos a nosotros. No sois tan viejos, no. Bueno, obviemos este tema. Exacto. Pero la verdad que nosotros, como hay muchos jóvenes, por supuesto, es obvio que las reformas políticas, sobre todo, son irreversibles. La palabra irreversible aquí es clave. Clave porque empezamos con el presidente actual empezó sus reformas políticas desde cuando llegó al poder en 2019. Entonces, y ya la gente, su mentalidad, sobre todo de los jóvenes, han cambiado de una forma tan drástica que ya no se puede parar estas reformas. Que la gente ya han cambiado tanto de que ya quiere esta idea que está dentro de la nueva constitución, quiere ir hacia una plena democracia, quiere tener estos derechos que están garantizados por la nueva constitución. Y, por ejemplo, la tercera parte de la nueva constitución dedicada a los derechos humanos, para garantizar a los derechos de los ciudadanos, y que es muy importante. Y para los jóvenes es una cosa básica, fundamental. Y yo creo que, y como ha dicho bien usted, señor Reyes, que es verdad que muchos de los jóvenes nuestros estudian en Europa, en Estados Unidos y en todo el mundo y ven cómo se viven aquí. Por supuesto, quieren proyectar en muchos sentidos lo que ven aquí. Para ir terminando, hay 2 cosas de la nueva Constitución, bueno, 3 que me han parecido curiosas porque creo que serían raras en Europa.
Yo votaría que sí, lo digo así de claro. Y es la prohibición del nepotismo, es decir, que los familiares del presidente no pueden ocupar puestos públicos. No, no puede. Esto sorprendería en España, Ajá. con lo que tenemos aquí. La segunda, que el matrimonio se declara exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer. No, aquí supongo que sería dentro de un tiempo perseguible. Y junto a eso un punto de desarrollismo, ¿no? Pero ahora digo la tercera. ¿Cómo defiende ante un europeo estas dos propuestas constitucionales? Primeramente que ha sido una iniciativa personalmente del presidente actual que dijo que cuando vino al cargo del presidente, dijo que y fue elegido el presidente en 2019, dijo que mis parientes no deben ocupar ningún sitio importante. Y insistió en esto. Y también fue su iniciativa para introducir esto en el texto de la Constitución, porque es muy importante como una cierta y garantía concreta de que no haya ningún nepotismo. Yo creo que aquí jurídicamente se ve que es bastante claro. Para nosotros es para garantizar de que no hay nepotismo en Kazajstán. Según respecto al matrimonio entre mujer y hombre, es nuestra, digamos, lo que estábamos hablando de los valores tradicionales, que matrimonio donde nacen los niños son de mujer y de hombre. Entonces, nosotros lo consideramos como una norma fundamental, porque aquí voy a expresar mi opinión personal, que la familia es el núcleo del pueblo, de población. De la sociedad. De la sociedad, exacto, de la sociedad. De que vamos, ¿de dónde sale? ¿De qué consiste cualquier sociedad? De las familias, al final. ¿Dónde se forma la persona? Sobre todo, en la familia. Donde como recibe estos valores que va a tener toda su vida en la familia. Entonces, familia es lo fundamental y básico que nosotros quisiéramos introducir en la Constitución. Y también aquí quiero también explicar y decir cómo explicamos esta norma para los europeos, que es muy claro que ha sido la iniciativa del pueblo, ha sido uno de muchos de los propuestos. Entre estos 5.000 propuestos del pueblo que enviaron sus propuestos a través de enlace en internet, a través gobierno electrónico, enviaron. Muchas propuestas eran dedicadas justamente proponiendo a introducir como una norma constitucional de que el matrimonio es el matrimonio entre hombre y mujer. Ha sido la iniciativa del pueblo kazajo. Entonces, esto significa que la mayoría, gran parte, digamos 83% que votaron a favor de la Constitución, están a favor de que sea una norma constitucional de que matrimonio es el matrimonio entre mujer y hombre. Pues eso es perfecto, porque solo se puede mirar hacia el futuro con seguridad cuando se es fiel también hacia el pasado, y por lo tanto se sabe poder ir hacia el futuro con pies firmes. Pues le damos gracias al embajador un poco por esta enriquecedora entrevista, y nuestros oyentes pues pueden ver que precisamente con muchos más principios y muchas cuestiones entre líneas que van a saber entender el por qué Kazajstán va cobrando importancia en el nuevo orden internacional. Así que le damos mucho las gracias por esta presencia aquí, que no será la última. Muchas gracias, embajador Musayev, y muchas gracias a Ángela Tantabul, que está ahí en los mandos de audiovisual. Muchas gracias a todos ustedes por esta gran oportunidad. Ha sido un placer.
Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.